Bueno, continuamos un ratito más con la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? Melanie, convidate algún mate, por favor. Ojalá, profe, ojalá se pudiera. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, ¿tienen preguntas de lo que siguen? El equilibrio de fase, cálculo de equilibrio de fase y ecuaciones de estado. Acuérdense que las preguntas las hacen ustedes y no las hacemos nosotros. Yo tengo 35 guardaditas para hacer. Profe, yo tenía la consulta porque nos explica los métodos, o sea, en el Manning, y después, bueno, nos dice que son válidos tanto para hacer el cálculo a mano o computarizado. No se recomienda la mano. Supongo será por la tolerancia de error, debe ser mucha la diferencia. No tanto de la tolerancia del error porque lo podés ajustar lo que querés. Pero sí, el cálculo a mano, ahora vamos a ver cómo es el cálculo a mano, es muy laborioso y tiene mucho trabajo y tiene errores importantes. El cálculo computacional se basa en las ecuaciones de estados y es distinto al cálculo manual. El cálculo manual se podría hacer con ecuaciones de estado también, pero también el trabajo es mucho más laborioso. Es casi imposible hacerlo a mano, diríamos. O sea, vos podés calcular un punto de equilibrio bárbaro, pero si querés hacer una curva y tenés que calcular 20 puntos, a mano por el método de ecuaciones de estados es una locura. Hay otro método que lo vamos a ver, con presiones de convergencia, que es el método que explica el Manning. No está en detalle explicado, por eso tienen que ir al GPCA, el capítulo 17 y el capítulo 25, está explicado ahí con más detalle. En el libro 1 del Manning, tienen un ejemplo que es interesante, o sea, este es el 2, el que tenemos nosotros, en el que es de gas, procesamiento del gas, tienen un ejemplo hecho a mano, para un equilibrio de fase de un gas, diríamos, con alguito de condensado. En el equilibrio de fase, en el cálculo manual de un gas, vos tenés 6, 7 componentes, un gas relativamente limpio, diríamos. O sea, tenés de carbono 5 a carbono 7, y bueno, podés agregarle nitrógeno, dióxido de carbono, sulfídrico. No tenés tantos componentes. Un petróleo, tenés 50 componentes como mínimo, ¿no? De pseudo componentes. Bueno, el cálculo es muy laborioso. Pero después, bueno, vamos a ver conceptualmente cómo es el cálculo. Algo han visto. Vamos a ver algo que hay que agregarle. Y después lo vamos a usar hacer por computadora, ¿no? O sea, con un software, con el HiSys. Hablando de eso del HiSys, para la clase que viene, si traen el HiSys mejor, porque vamos a ver cómo lo usamos. Vamos a aprender a usarlo, a hacer algunos trabajitos mínimos, pero bueno, lo vamos a hacer. Y bueno, terminaremos con lo que haya que terminar de teoría y empezaremos con la práctica. Para la otra semana ya empezaremos con el capítulo 4, emulsiones.
Bien, ¿preguntas, chicos? Bueno, se nos fueron varios de la clase. Vos anotaste, ¿no, Jessy? Ahora yo tomé asistencia al comienzo, ahora vuelvo a tomar y me fijo quién se fue, Da- quién no. Hay uno de los chicos que Dale. trabaja acá, mandó un mail, yo lo compartí, igual ya había avisado. Bueno, bárbaro. Ese caso es considerado, diríamos. Ya se lo habíamos dicho. Justo se fueron los últimos del listado, los que venían las preguntas para ellos. Así que bueno, hacemos algunas preguntitas y las contestamos. El que la sepa puede levantar la mano y contestarla. Si no, vemos quién la contesta. ¿Cuáles son los dos cálculos básicos que nos dice el Manning del equilibrio de fase que tenemos? Punto de rocío y el punto de burbuja. Bien, ese es uno de los cálculos. Ese ¿Y el sería otro? Equilibrio flash, equilibrio diagrama flash de es fase y el el diagrama. equilibrio flash. A ver, si hablamos de avarios, no nos escuchamos. A ver, Agustín, ¿qué decías? Sí, que el Manning habla de lo que es dos tipos de cálculos para lo que cuando tratamos un equilibrio de fase. Habla del diagrama de fase como cálculo para el punto de burbuja y de Rocío y del equilibrio flash también. Bien, son los dos cálculos, perfecto. Bien, Walter, si querés contestar, digo el nombre porque él ya había hablado y así no hablamos todos juntos. Después si quiere contestar otro y completarlo no hay problema. ¿Para qué es para el procesamiento de campo, ¿no? Para el proceso de campo? No estoy hablando ni de reservorio, ni de destilería, sino el proceso de campo. ¿Qué utilidad tiene la envolvente de fase? ¿Tiene utilidad la envolvente de fase? Si mal no recuerdo, sí, porque nos ayuda. O sea, la envolvente de fase nos indica cómo vamos a tener que trabajar en los equipos. O sea, hablaba sobre el equipamiento, el libro. No me acuerdo exactamente bien, pero hablaba de los equipos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de procesar los A hidrocarburos. ver, ¿quién leyó un poco más y me di cuenta lo que dice el Manning acerca de esto? Yo lo que entendí es que el diagrama de fase nos iba a ayudar más que nada en el reservorio y el equilibrio flash para poder diseñar luego los equipos. De todos modos, vos vas a utilizar la envolvente para saber, como siempre, dependiendo de la presión y temperatura, qué es lo que vas a obtener. Pero el equilibrio flash era más para el procesamiento. Profe, Bien. puede Podemos ser que... determinar la cantidad, la composición tanto líquida como de vapor, porque vamos a tener las dos fases. ¿Quién preguntó algo? Yo justo tengo anotado acá, que lo leí, que el punto de burbuja era más útil para lo que es estimar las condiciones de reservorio. Eso se debe al inicio, al gráfico que mostramos anteriormente, ¿no? Al punto A y punto B, que están más cerca de la zona de la de burbuja que la zona de los puntos de rocío. Sí, correcto. O sea, estamos en el tratamiento del líquido, ¿no? O sea, hay un reservorio de líquido. Entonces, nos orientamos en la materia a lo que es líquido, ¿no? Si el reservorio fuese de gas, nos importaría más la curvita de punto de rocío
en gas y gasolina, van a ver que están hablando permanentemente de la curva de punto de rocío y muy pocas veces de la curva de punto de ebullición, de punto de burbuja. Nosotros vamos a hablar mucho de la curva de punto de burbuja y poco de la curva de rocío, porque estamos en reservorios de gas. Si es de gas y condensado, puede ser que tengamos la curva de rocío y tenemos el comportamiento retrógrado, ¿no? El comportamiento retrógrado del fluido. Para el reservorio es importante porque yo sé que bajando esa presión voy a tener gas, voy a tener dos fases en el reservorio, voy a empezar a tener distintos compuestos, distintas envolventes, no sé, todo el comportamiento que pasa cuando empezamos a tener dos fases. Y ahí tengo que empezar a meterme en lo que es reservorio, ¿no? El comportamiento del flujo en el reservorio, si tengo gas, si tengo petróleo, si es heterogéneo, si es homogéneo, si es laminar, si es, bueno, todo el comportamiento que tengo ahí en el reservorio. Es importante saber eso. Para superficie, yo tengo el dibujito, pero la verdad que el punto de burbuja no me importa tanto como el equilibrio flash. O sea, yo quiero un separador y pasé por el punto de burbuja, pero el separador está a una presión y una temperatura determinada. Lo que me importa es a esa presión y a esa temperatura cuánto líquido y cuánto gas voy a tener, o en la tubería cuánto líquido y cuánto gas voy a tener, para poder hacer los diseños y los cálculos de velocidades, de flujos, de energías, de todo lo que necesite para calcular ese comportamiento. El punto de burbuja particular, ese puntito en particular, en algún caso me puede llegar a servir. Digo, bueno, no quiero tener flujo bifásico. Bien, me puede llegar a servir. ¿Por qué no quiero flujo bifásico? Si fuese desde el gas me interesaría, porque el flujo bifásico, o sea, tengo todo gas y tengo líquido, el líquido me joroba. Pero si tengo todo líquido y se me produce algo de gas, el gas me ayuda al flujo. Entonces no necesito saber el punto. Por ahí para un calentador sí. Un rehervidor necesito el punto de burbuja para saber qué cantidad de energía necesito, qué es lo que estoy calentando. ¿Estoy calentando líquido o estoy calentando gas? No quiero tener gas. Bueno, ¿hasta qué temperatura puedo calentar? Entonces, para un calentador en particular me puede llegar a servir ese punto de burbuja. Después, para el procesamiento en general, es mucho más útil el cálculo flash, no la envolvente de fase. Y eso es lo que dice el Manning, ¿no? Bien, para hacer estos cálculos usamos una herramienta que es muy importante, un parámetro, mejor dicho, que después se transforma en una herramienta, que es muy importante tanto en el cálculo manual como en el cálculo computacional, y son las constantes de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Profe, sería el cociente entre la fracción molar del vapor sobre la fracción molar del líquido. QC, QSA. Para un componente. Para un componente. A ver. Bien, ahí. Bien, Rodrigo, así la completabas. A ver, dale, a ver, explícalo un poquito mejor. Bueno, la relación de equilibrio vapor-líquido, que es la K de equilibrio, sería el cociente entre la fracción molar del vapor de un componente determinado sobre la fracción molar del líquido de ese componente determinado. A su vez depende de la identidad del componente, porque va a haber una para cada componente, la temperatura, la presión y la composición. O sea, en la mezcla tengo que saber cuántos componentes tengo. Porque va a haber una para cada uno. Bien. Y algo importante, muy importante, es que depende de la composición. O sea, esa constante de equilibrio depende de la composición. Si tengo dos petróleos que son esencialmente iguales, o sea, yo tengo una constante de equilibrio para una presión y una temperatura determinada para cada uno de esos componentes. O sea, qué fracción de ese componente está en el gas, qué fracción de ese componente está en el líquido. Hago el cociente entre esas fracciones y es la constante de equilibrio. Le agrego 1% más de metano a esa mezcla. ¿Qué pasó? Y va a cambiar. Ese equilibrio, esa constante de equilibrio cambia totalmente. ¿De dónde saco esa constante de equilibrio?
O sea, yo quiero hacer el cálculo. ¿Para qué me sirve la constante de equilibrio esa? ¿Cómo obtenemos la constante de equilibrio? O sea, ustedes vieron que esa constante interviene en los cálculos estos de equilibrio. ¿En qué cálculos de equilibrio entra esa constante? Para calcular un equilibrio flash, ¿qué ecuaciones tengo que plantear? Eran 3. 3 ecuaciones. La Bien, de ahí se me balance vieron de material, balance total, balance total de materiales, el de cada componente sería el otro, balance y por el componente componente y la relación de equilibrio y la relación de equilibrio para cada componente. para cada componente. Bien, esa relación de equilibrio yo la tengo que sacar de algún lugar. ¿De dónde saco esa constante de equilibrio? Se puede sacar, o sea, para sacarla por nomogramas de Priester, hay varias ecuaciones también, un montón de Bien, ecuaciones. para el petróleo hay 3 fuentes fundamentales para esas constantes de equilibrio. ¿Cuáles son esas fuentes? Que las nombra el Manning, ¿eh? No estoy preguntándole algo de que ustedes no han leído. Puede ser API Databook Petroleum. El databook del API, correcto. Entonces, en el API tiene un databook, un libro con datos de todos los hidrocarburos y de ahí yo puedo sacarlo. Bien. Después hay otra GPSA. El GPSA es del capítulo 25 que les decimos Sí. que tienen que leer, de ahí las van a sacar, las constantes de equilibrio. Y la tercera forma está en forma implícita en el Manning, no explícita, o sí explícita también. Por ahí es más difícil darnos cuenta que está ahí escrito. La tercera forma de sacar esas constantes de equilibrio. Con ecuaciones de estados, ¿no? Con las ecuaciones de estados, una de las principales utilidades de estas ecuaciones de estados es que puedo calcular las constantes de equilibrio y entonces, por lo tanto, puedo calcular los equilibrios líquido-vapor. Esas son las 3 formas en las que vamos a sacar estas constantes de equilibrio. Bien, quiero sacar la constante, tengo una mezcla multifásica. Metano, etano, propano, butano. 4 componentes, del metano al butano. Y está a una presión y una temperatura determinada. Presión 10 kilos, temperatura 80 grados centígrados. Bien. ¿Cómo saco las constantes de equilibrio? ¿A dónde voy? Está 10 kilos de presión, esta mezclita de propano-butano está a 10 kilos de presión y bajemos la temperatura a 25 grados centígrados, a temperatura ambiente. ¿Cuánto líquido y cuánto gas tengo ahí? ¿Es todo líquido? ¿Es todo gas? Entonces vamos a hacer el cálculo de equilibrio. Vamos a hacer un cálculo flash de equilibrio y ver cuánto líquido y cuánto gas tenemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago ese equilibrio flash? A ver, alguien que me explique cómo hago el equilibrio flash de una mezcla multicomponente. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan o se me cortó? Todos se quedaron así, pero me parece que me están engañando. No entiendo, profe. Se escucha, ¿eh? ¿Cómo hago el cálculo flash de una mezcla de multicomponente? Y primero habría que plantear los balances. Bueno, plantémelo, por favor, don Cofre, eso es lo que estoy diciendo. Bien, y habría que hacer un balance global. Primero, o sea, el flujo que
el flujo total que uno tiene va a ser igual a lo del líquido y al vapor, ¿no? Bien, no tengo nada, lo único que tengo es el flujo total. Tengo 1000 metros cúbicos de gas que tiene tanto metano, tanto etano, tanto propano, tanto butano, o sea, tengo la composición total, no de líquido y de gas, sino total de los componentes que tiene, porcentaje de metano, porcentaje de etano, de propano, de butano, y está a 10 kilos y a 25 grados centígrados. ¿Cuánto líquido y cuánto gas voy a obtener? ¿No? Pues metelo en un separador y medilo, me vas a decir, bárbaro, pero yo el separador quiero diseñarlo para poder, sabiendo eso, para poder diseñar el separador. ¿Cuánto líquido y cuánto gas tengo? Es lo que voy a calcular. Para poder calcular eso, planteo primero la ecuación, como dijo Don Cofre, pero planteo la ecuación flujo total, flujo de entrada, es igual al flujo de líquido más el flujo de vapor. No tengo ni líquido ni vapor, es lo que quiero calcular. Cuánto líquido y cuánto vapor voy a tener. Bien. Y hay que plantear tres ecuaciones. Sería esa, la de balance por componente. Bien, a ver cómo es la balance por componente. Tranquilo, no corras. Vamos por parte. ¿Cuál es el balance por componentes? Y por ejemplo diría, bueno, ¿cuánto tengo de metano a la entrada? Va a ser igual al metano que sale en la fase de vapor y al metano que sale en la fase líquida. Bien, ¿cómo saco el metano y el etano o el etano que sale en la fase líquida y en la fase vapor? Uy, ¿te enojaste? ¿Me estás ladrando? Ahí deberíamos usar la ecuación de equilibrio. Bien. O sea, relacionar la fracción de gas, de vapor, mediante la K con la fracción molar en líquido. Entonces, una en función de la otra, el balance por componente. Bien. A ver, no corramos. No vayamos corriendo, vayamos por parte. Entonces, planteé la ecuación por componente. O sea, el flujo total por el componente, por el Z, composición de esta original que la tenemos, va a ser la fase del líquido por la composición del componente I en el líquido, por el X del metano, más el flujo de vapor por el I del metano. No tengo ni flujo de líquido ni flujo de vapor. No tengo X ni Y. ¿No? O sea, no tengo la composición del metano en el líquido ni la composición. O sea, bien, entonces planteo otra ecuación. Bien, Cristina, lo que me dijiste. O sea, el equilibrio entre el líquido y el vapor. Ese equilibrio entre el líquido y el vapor, Y sobre X. Componente Y del metano sobre X del metano. Y es la composición en el vapor, X la composición en el líquido. Y sobre X, la constante de equilibrio. Ah, bien, ahí ya tengo un valor. La constante de equilibrio la puedo sacar de algún lado. Y entonces, si ya tengo la constante de equilibrio, tengo la relación IX. Como están la presión y la temperatura fijadas, porque es una separación flash, ya puedo sacar ese IX. Bien, la pregunta, todo este lío, la pregunta es, ¿de dónde saco esa constante de equilibrio? De gráfico de GPA. Bien, del GPCA. Porque lo tengo por componente con la presión y la temperatura, puedo leer el valor de K. Bien, tengo el gráfico. Ahora, cuando yo voy al gráfico, al GPCA, en el GPCA digo, a ver la constante de equilibrio para el metano. ¿No? Entonces, entro en un gráfico de equilibrio para el metano. Todos conocen los gráficos de equilibrio para las constantes de equilibrio de una mezcla multicomponente. Pregunta, ¿todos conocen un gráfico de constantes de equilibrios para un componente que está en una mezcla multicomponente? ¿Sí o no es la respuesta? ¿Todos lo conocen? No, yo no me acuerdo. Bien, listo, hay uno que no lo conoce. Elías, ¿vos lo conocés? Yo tampoco, profe. Bien, Rodrigo tampoco. ¿Elías? ¿David?
No, yo tampoco, profe. Bien, listo. Eso es lo que quería que me dijeran si lo conocen o no lo conocen. Bien, ahí se los presento. Un segundito. Un minuto que estoy poniéndolo en modo presentación. Cambiamos de pantalla. Ahí se lía. Paciencia, chicos. Bien, ahí viene el gráfico. Sí, sí. Bien. Sí, ahí se ve, profe. Este es un gráfico de constantes de equilibrio, de una mezcla multifásica, y esto es para el propano. Entonces, el propano, yo tengo acá la constante de equilibrio del propano, estas son las presiones, y cada una de las curvas es una temperatura. Entonces, para la temperatura de menos 20 grados centígrados, para la temperatura de menos 40, de menos 60, de 0, de 20, para la temperatura de 200. Entonces, yo como tengo presión y temperatura, entro con la presión, eran 10 kilos, la temperatura 25 grados centígrados, la más parecida es esa que dice de 20, esta que es de 20, 10 y 20, y me dice que la constante de equilibrio es 1,0 tanto, en el propano, vapor líquido. Eso es para el propano. Voy a la curvita de metano, de etano y lo que sigue. El problema es que yo cuando quiero esta curva es para el pentano. Bueno, en el ejemplo no teníamos pentano, pero para cualquiera de ellos, metano, etano, propano, butano, cuando voy al GPCA, esto es una curva del GPCA, cuando yo voy a entrar a esa curva, voy a entrar en la curva del metano. La constante para el metano, I, X, presión y temperatura. Tengo presión, tengo temperatura, entro y leo la constante de equilibrio. Pero cuando voy al GPCA, veo que tengo 10 gráficos para el metano. No tengo un solo gráfico para el metano, tengo 10 gráficos distintos para el metano. Voy al etano, quiero la constante de equilibrio y tengo 10 gráficos distintos para el etano. Me pasa lo mismo para el propano, el butano y cualquiera de los otros. ¿A cuál de esos 10 gráficos entro? ¿No depende de los componentes? ¿Cómo? ¿Depende de los componentes con los que está acompañado? Bien, depende de los componentes, pero acá el gráfico me dice pentano, no me dice nada de los componentes. ¿Cómo sé a cuál gráfico entro? ¿Por la presión de convergencia que tengo ahí abajo? Por la presión de convergencia que tengo ahí abajo. Bien, Maxi. O sea, a eso viene todo este tema. Este punto de presión de convergencia no está en el Manning capítulo 2, lo van a tener en el McCain y en el GPCA, y es algo importante que lo tienen que saber. Cuando trabajamos con ecuaciones de estado, las ecuaciones de estado no me tienen en cuenta la presión de convergencia. Directamente calculan con la fugacidad, calculan las constantes de equilibrio. Al tener las constantes de equilibrio, puedo calcular cuánto líquido y cuánto gas tengo. Pero cuando lo quiero en forma manual con estas curvitas, necesito presiones de convergencia. Esa presión de convergencia
esa presión de convergencia es la presión pseudocrítica, o sea, es la presión a la que convergen todas las constantes de equilibrio de todos los componentes. Si yo tuviese, a ver si tenía en algún lugar, acá tenemos, acá yo tengo una mezcla, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano, todos ellos, pero es una mezcla particular que tiene una determinada composición de cada uno. O sea, tengo una composición fija de metano, de etano, de propano, o sea, tengo una envolvente de fase constante para una composición determinada. Yo en esa composición determinada tengo un punto crítico, una presión de convergencia determinada. Entonces, yo sé que tengo que entrar a las curvas de esta presión de convergencia. Esa presión de convergencia me dice que tengo tanto de cada componente. Si yo a esta mezcla le cambio la proporción de alguno de ellos, o de todos, de cualquiera de ellos, la presión, el punto crítico va a variar. Eso lo veíamos en estas curvitas. O sea, yo acá tengo una mezcla de dos componentes. Si yo tengo 20% de estos, tengo esta curva. Si tengo 30% de ese, 30% de este, tengo esta curva. Si tengo 50%, tengo esta. Si tengo 40, 60, si tengo 70, si tengo 90, de este, del componente más pesado, tengo esto. O sea, tengo distintas envolventes de fases. Cada envolvente de fase es para una composición determinada. La presión de convergencia, si el sistema es binario de dos componentes, esa presión de convergencia de un sistema de dos componentes coincide con la presión crítica. Cuando el sistema es multicomponente, es un artilugio físico-químico, matemático, para poder calcularlo. Cuando yo tengo un sistema multicomponente, para poder calcular el equilibrio, yo ese sistema multicomponente lo voy a transformar en un sistema binario. A un sistema multicomponente, para poder calcular el equilibrio de fase de ese equilibrio multicomponente, lo voy a transformar en un sistema binario, en un sistema de dos componentes. El componente más chiquito, más liviano, que esté en más de 0,01 molar, a ese componente lo voy a tomar como el componente más liviano puro, lo voy a tomar como el componente más liviano de esta mezcla bifásica, y voy a tomar todos los demás componentes como un componente pseudo binario, como un pseudo componente. Todos los demás los trato, o sea, en el ejemplo que estamos dando, el metano va a ser mi componente liviano, y el etano, propano, butano, lo voy a tomar como si fuese un solo componente. Y a eso le voy a calcular el equilibrio con esos componentes. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace de esta forma. O sea, yo tengo el metano, y después tenía etano, propano, butano y pentano. Veo cómo se comporta ese componente, busco un pseudo componente, le calculo el punto crítico a ese pseudo componente. Estos puntitos que tengo acá son los puntitos críticos de cada uno, del metano, del etano, del propano, del butano. Voy a calcular el punto crítico del pseudo componente. El punto crítico del pseudo componente lo calculo ponderándolo en masa. No se pondera en volumen, no se pondera en fracción molar, se pondera en masa. Entonces, o sea, yo tengo tal porcentaje de masa del etano por el punto crítico tal porcentaje en masa del propano por el punto crítico del propano, tal porcentaje del butano por el punto crítico del butano, la sumita es el punto crítico de ese pseudocomponente. Ese pseudocomponente va a tener un punto crítico que está entre el etano, propano y butano. Va a caer por ahí. Entonces, ahora mi envolvente de fase va a estar entre la del metano y la del butano. Como está ahí abajo, yo dibujo esa envolvente de fase y tengo esta, va a ser el locus, el lugar donde caen las presiones de convergencia de esa mezcla pseudo-bifásica, pseudo-binaria. No bifásica, binaria. No es bifásica, sino es de dos componentes, no de dos fases. Bien, y
O sea, esas presiones son las posibles presiones de convergencia de esa mezcla. Como no la conozco, esa presión de convergencia de esa mezcla, yo tengo que suponerla la presión de convergencia. Supongo la presión de convergencia y entonces, al suponer la presión de convergencia, obtengo las presiones las constantes de equilibrio. Al tener las constantes de equilibrio, hago todo mi cálculo. Profe, el diagrama que tenía antes, ¿no era un parecido al diagrama de Haden, nada más que el de Haden es como un poco más definido? Sí, no es. No, ese. Sí, sí. Ah, sí. ¿Por qué más definido? Ah, no, porque después me acordé cuando mostró el gráfico que esto es lo que usamos en gas y gasolina. Sí, es ni más ni menos exactamente lo que les dije. O sea, si quieren ver el cálculo con detalle, tienen que ir al Manning 1 y tienen el cálculo desarrollado con este gráfico. O en el GPCA, el capítulo 25, lo van a tener desarrollado con estos gráficos. Sí, este gráfico sale del GPCA. Ahí lo tienen el gráfico este. Bien, supongo la presión de convergencia, hago los cálculos y después que termino de hacer los cálculos tengo que verificar la presión de convergencia. Si la presión de convergencia que supuse y la verificada son iguales, perfecto. Si la que supuse y la que verifico no coinciden, tengo que agarrar otra presión de convergencia, hasta que la supuesta y la verificada sean iguales. En ese punto tengo el equilibrio. Y entonces sé cuánto líquido y cuánto vapor tiene. Gracias a Dios y a la computación, esos equilibrios los vamos a hacer con ecuaciones de estados. Bien. Acá tienen el grafiquito que les demostraba recién de vuelta. Un poco más clarito. Pero, ¿cómo convertimos la mezcla en una mezcla pseudo-binaria? El componente más liviano, que esté en más de 0,1 molar, o 0,01, no me acuerdo la cantidad que tiene que tener para el componente más liviano. Todos los demás, como si fuese un pseudocomponente. Ese pseudocomponente le calculamos la presión y temperatura pseudocrítica, o sea, el punto pseudocrítico, ponderado en peso. O sea, el peso, el porcentaje en peso que aparezca de tal componente por la temperatura y presión crítica. El porcentaje tengo el pseudocomponente. El pseudocomponente, como es una mezcla de hidrocarburos, lo voy a suponer que es un hidrocarburo que está entre ellos. Va a tener ese comportamiento. Bien, entonces, después tenemos nuestras curvitas de presiones de convergencia, o sea, la presión de convergencia entre el normal butano y el metano puede variar desde 600 PSI hasta 2000 PSI, 1800 PSI. En las curvas de presión de convergencia que tengo, no tengo muchas, tengo de 500, de 800, de 1000, de 1500, de 2000, de 3000, de 5000, de 8.000 y de 10.000. Tengo algunas presiones de convergencia. Voy a una presión de convergencia, hago todo el cálculo y verifico. Bien. La presión esa de convergencia, ¿qué sería? ¿Sería la presión a la cual, independientemente de la composición de la mezcla, el valor de la K me da lo mismo para cada uno de los componentes? A todos los componentes tengo el valor de K, donde K tiende a 1. Uy, disculpe, o sea, no sé si se me cortó a mí o algo, no lo escuché. Donde el valor, la constante de todos los componentes tiende a 1. Ah, bien. Esa es la presión de convergencia. Todos los componentes, su constante de equilibrio converge en 1 para esa presión. Y eso es para una mezcla determinada, no es para cualquier mezcla. O sea, cuando yo tengo las proporciones, tales proporciones de tales elementos, del metano, del propano, del butano, del pentano, de los que tengo, y es un artilugio para poder hacer estos cálculos. Con ecuaciones de estado cambia. La ecuación de estado, planteamos la ecuación de estado para cada componente, en el líquido y en el vapor,
esas ecuaciones de estado, lo interesante, ¿cuál es la utilidad de una ecuación de estado? ¿Qué es una ecuación de estado? Y que independientemente del camino va a estar definida la... Primero, ¿qué es una ecuación de estado? ¿Por qué son útiles las ecuaciones de estado? Y porque Pasamos a la tercera parte, ¿no? me permiten Cálculo de conocer el equilibrio, estado, digamos, independientemente del camino que se haya recorrido para llegar a esos valores, si se quiere, de presión y temperatura, por poner un caso. No. ¿Qué es una ecuación de estado y por qué es útil una ecuación de estado? ¿Qué relaciona una ecuación de estado? Propiedades termodinámicas no relacionaría. Bien, ¿a través de qué? ¿Qué es lo interesante de una ecuación de estado? De propiedades que son medibles, tipo temperatura, presión, por ejemplo. Perfecto, bien, don Facundo Repeto. Es exactamente eso. O sea, ¿por qué son útiles las ecuaciones de estado? Porque puedo calcular propiedades de una mezcla, propiedades de una sustancia, a través de ciertas propiedades medibles, como son la presión, la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces yo puedo calcular otras propiedades a través de propiedades que son medibles. Y eso es interesante, eso es lo bueno de estas ecuaciones de estado. Yo pongo algunas propiedades de los fluidos y con esas propiedades de los fluidos medibles, o sacadas de tabla, alguien las midió, que fueron medibles, yo puedo calcular otras propiedades del comportamiento de esa sustancia. Como por ejemplo, una de las principales para este equilibrio, o la principal para poder calcular este equilibrio, ¿cuál es la propiedad esa que puedo determinar con estas ecuaciones de estado? Empieza con F y termina con DAD. Fugacidad. Bien, bárbaro, Melanie. La fugacidad. ¿Y por qué es importante la fugacidad? Porque es una corrección de la presión. Al tener multicomponentes, cada componente me va a aportar una presión. Bien, ¿y cuál es lo importante de poder calcular esa fugacidad? Y vas a ver que la desviación que vos tenés de la idealidad también. Sí, perfecto. Pero sí, por supuesto que sí. Pero para los fines prácticos nuestros, Se de un relaciona equilibrio también líquido. con Gibbs y con el potencial químico. Bien. ¿Y qué pasa con el cociente de los logaritmos de las fugacidades? En el equilibrio no tenían que ser iguales las fugacidades. Las fugacidades son iguales. ¿Y qué pasa además? Sí, o sea, en el equilibrio tienen que ser iguales las fugacidades. ¿Y qué pasa además cuando yo hago ese cociente de fugacidad? Encuentro la constante de equilibrio, como muestra en el capítulo del libro. Las constantes de equilibrio se calculan habiendo calculado las fugacidades. Entonces, con una ecuación de estado yo calculo la fugacidad y haciendo el cociente de fugacidad sobre presión XY, fugacidad, presión I sub I, la fugacidad del líquido, la fugacidad en el vapor, me queda que el cociente de esas fugacidades es igual a la constante de equilibrio. Y entonces obtengo la constante de equilibrio no ni del GPCA ni del databook del API, sino porque ecuaciones de estado. Y un simulador puede trabajar con esas ecuaciones sin problema. ¿Sí? ¿Están viendo la presentación ahí? Yo veo el gráfico
de los puntos críticos Claro, extraordinarios. creo que se frizó la presentación, se quedó trabada en el gráfico de... Sí. Pero otra vez se Anterior. trabó esta presentación. Detener presentación, volver a presentar. No sé qué le pasa. Profe, El internet, sí. disculpe, yo todavía no entiendo lo de la presión de convergencia, o sea, nunca lo había visto, nosotros estudiamos un montón la constante de equilibrio y la presión de convergencia como que no tengo ni idea, o sea, ¿se usa después para iterar o algo de eso? No, lo que pasa es que sí, o sea, el concepto este de presión de convergencia es interesante o importante cuando vos tenés que hacer un cálculo sin simulador. O sea, si vos no tenés un simulador, el simulador te va a plantear estas ecuaciones. O sea, todo lo que es la termodinámica, las ecuaciones de Gibbs, de Lewis, de quien fuese, ¿no? O sea, en el equilibrio temperaturas y presiones son iguales, y aparece el concepto de potencial químico, que es difícil de usarlo, entonces vemos lo que es la energía libre de Gibbs, y la fugacidad. El término este de fugacidad, que es semejante al término de la presión, o sea, me da un indicativo de la tendencia a fugarse, valga la redundancia, de la sustancia, y en el equilibrio las fugacidades, en el equilibrio líquido y vapor, la fugacidad del líquido es igual a la fugacidad del vapor. Con una ecuación de estado, yo puedo calcular la fugacidad en función del volumen, en función de la temperatura y en función de la presión. ¿No? Entonces, eso es lo importante de estas ecuaciones de estado y de este concepto de fugacidad. Teniendo la fugacidad en el líquido del componente I y en el vapor, haciendo el cociente, nos queda que eso es igual a I sobre X. Es decir, la constante de equilibrio. Y obtengo la constante de equilibrio de esa forma. Y entonces no viste nada de presión de convergencia. El concepto de presión de convergencia es un concepto para poder calcular equilibrios líquidos-vapor, de una forma que no se calculaba la fugacidad en su tiempo, donde no aparecía, no teníamos las ecuaciones de fugacidad, el concepto de Lewis, y no teníamos simuladores para poder, porque hacer todo este cálculo manual es tremendo, ¿no? Si yo lo puedo hacer, si yo quiero hacerlo manual, esto no lo puedo hacer de esta forma. Entonces apareció el concepto o se estudia este concepto de presión de convergencia, donde las constantes tienden a 1 para una mezcla determinada, y entonces donde tengo tabuladas estas constantes de equilibrio. Si yo necesito calcularlo manualmente, ¿dónde tengo estas constantes de equilibrio? Estas constantes de equilibrio son tablas, pero esas constantes de equilibrio dependen de la composición de la mezcla. Entonces tendría que tener infinitas, literalmente, infinitos gráficos de constantes de equilibrio para cada uno de los elementos, para decir, cuando el metano está en este porcentaje, el etano, el propano, el butano, en este porcentaje cada uno, este es el grafiquito. Le cambié el 1%, tengo menos. Cualquier cosita que cambié, cualquiera de ellos, son infinitos gráficos para pedir infinitas mezclas. Es imposible. Entonces, para achicar esos gráficos, ¿qué se vio? Presiones de convergencia. Las presiones de convergencia agrupan muchos casos, cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, mientras la presión de convergencia no difiera demasiado, me quedo con uno de ellos. Cuando difiere demasiado, yo tengo presión de convergencia 500, presión de convergencia 800. Y cuando tengo 700, ¿qué hago? La hago a 500, la hago a 800 e interpolo. O sea, tuve que hacer 2 cálculos y el tercero es interpolar nada más. Listo, bárbaro. Tendré que hacer, pero tengo la posibilidad de hacerlo manualmente. Si no, tengo que hacerlo con un simulador, que el simulador es un barrido continuo. Te calcula la constante de equilibrio para una composición determinada. Bien. Perfecto. Sí, Cristina, y bueno, vos estás en química. Sí. Bien, en química, bueno, las mezclas son más sencillas que las nuestras de hidrocarburo. O sea, vos en general mezclaste 2, 3 componentes, no tenés cientos o miles de componentes mezclados.
Bien, ahora cuando veamos el HISIS vamos a ver, no vamos a entrar al cálculo de la constante en sí, lo va a hacer el simulador solito, pero nosotros cargamos 10 componentes, 2 para el primer caso, y después vamos a calcular 10, 20 componentes, pseudocomponentes. Porque tenemos 1000 y vamos a cargar algunos que son con curvas de destilación, por ejemplo. Bueno, toda esta fracción donde tengo 1000 componentes lo voy a asimilar a uno. En esta donde tengo otros 1000 lo voy a asimilar a otro. Esta donde tengo otros 1000 lo asimilo a otro. Y así voy a ir viendo la composición de ese petróleo. Bien. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Bueno, esto de presión de convergencia lo tienen que aprender. ¿Dónde está el tema? El Manning lo pasa por arriba, ni la nombra la presión de convergencia. Entonces van a ir al McCain, al GPCA o al Manning, al tomo 1. El tomo 1 del Manning tiene un ejemplo del cálculo con presiones de convergencia. Bien. Y el último tema que teníamos eran ecuaciones de estados. ¿Qué ecuaciones de estados usamos? O sea, tenemos cientos de ecuaciones de estados. Esas ecuaciones de estados, bueno, ¿cuáles usamos y por qué? Los químicos deben haber usado muchas ecuaciones de estado. Los de petróleo, ¿qué ecuaciones de estado usaron en termodinámica? La de Van der Waals. La de Bien. estado de gas ideal, que es la primera, después la de Van der Waals, que hace las correcciones, metiendo el factor de covolumen, y la presión interna medida, porque en la ideal vos no tenés en cuenta la atracción que hay por las paredes del recipiente. Y otras que no las mencionaron nomás. No solo para las paredes, o sea, sí, la atracción entre las moléculas. Y la otra que se menciona, pero no se le dio un uso práctico, era estaba la del virial, la de Redlich-Wong. Bien, y la de los gases ideales y la de Van der Waals, ¿qué utilidad tiene? ¿O qué importancia? Las dos cosas, ¿qué importancia y qué utilidad tiene? Cualquiera, de todos. La utilidad, profe, no sería que son sencillas, o sea, son relativamente sencillas de utilizar. O sea, aunque generen mucho error, en algunas condiciones se pueden utilizar. Bien, ¿cuándo, por ejemplo? Cuando, si no mal no recuerdo, cuando las presiones, cuando el volumen es muy bajo, que serían presiones muy altas, se genera mucho error, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede utilizar una ecuación de estado, por ejemplo, de los gases ideales o de Van der Waals? A presiones muy bajas. ¿A presiones bajas? O a volúmenes muy grandes. Y altas temperaturas. Y altas temperaturas. Sí. Presiones bajas y altas temperaturas. Únicamente para gases. Solo para gases a altas temperaturas y bajas presiones. Ahí se puede utilizar con cierta precisión. No se puede usar para vapores, mucho menos para líquidos, ¿no? Son ecuaciones de gases, ¿no? La ecuación de los gases ideales o la de Van der Waals, solo aplicables a gases. No se pueden aplicar a otros fluidos. Bien, después de esas ecuaciones, ¿qué ecuaciones usamos para hidrocarburos? Las ecuaciones de estado cúbicas. Las ecuaciones de estados que se pueden, justo para los hidrocarburos, todas ellas pueden expresarse como ecuaciones cúbicas de estado. Bien, ¿qué son cúbicas en qué? ¿En Z se refiere?
cúbicas en Z, ¿no? Claro, Son el ecuaciones. factor. Bien, a ver si, Melanie. Bueno, son cúbicas porque es el factor Z de compresibilidad el que te va a dar esas, de forma matemática, 3 raíces. Depende del método que estés usando, el significado. Si te da, por ejemplo, 2 raíces complejas y una real, vas a utilizar ese valor real. Si te da 3 números reales, vas a utilizar los extremos. Dependiendo estés analizando, si utilizas el menor o el mayor. Y, por ejemplo, el del medio no tenía sentido y así. Perfecto, bárbaro. Son cúbicas en Z, en realidad son cúbicas en B, inyectando en el volumen específico, ingresando el factor de compresibilidad del gas Z, se pueden hacer cúbicas en Z y tienen mayor precisión, ya que Z es un parámetro que varía muy poquitito, en cambio el volumen específico puede variar tanto como querramos. Entonces, por eso es más preciso hacer las cúbicas en Z. Bien, de esas ecuaciones, a ver, tenemos un progreso de las ecuaciones. ¿Cuál es ese progreso de las ecuaciones? O sea, la ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica, de estado que se puede escribir como cúbica en Z. Hay otras ecuaciones que no se pueden escribir como cúbicas, pero la de Van der Waals sí, sería la más sencilla, la primera. Después, ¿qué obtenemos? La de Rayleigh-Kwon. La de Rayleigh-Kwon. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que le agrega? Que esto es lo que quiero que sepan, O sea, de ecuaciones de estado no nos vamos a meter en mucho más detalle de lo que da el Manning. Con lo que dice el Manning, cuáles son las modificaciones básicas que se hacen y la utilidad de cada una, con eso va a ser suficiente. Incluye en función de la temperatura, que antes no se tenía en cuenta. Entonces, lo que dice es exacto, ¿no? O sea que el término de atracciones moleculares no es solo una constante, sino que varía con la temperatura ese término. Bien, perfecto. Y también creo que afectaba un término del denominador, creo que era volumen cuadrado, lo modificaba por otra cosa. Sí, lo multiplica en lugar de B cuadrado por B más B. O sea, claro, sí. toma el mismo factor de Van der Waals, pero se lo suma o sea, tiene en cuenta aún en el término de atracción el volumen de las moléculas, ¿no? Que en el Van der Waals no tiene en cuenta en el término de atracción el volumen de las moléculas. O sea, Van der Waals usa 2 constantes, una B mayúscula, que es el covolumen, el volumen mínimo al que puede llegar el sistema, que tiene que ver con el volumen de las moléculas, y un término A, que tiene que ver con la atracción. Bien. Y con esa modificación que tiene en cuenta la temperatura, ¿para qué dónde es posible aplicar la ecuación RK, Rayleigh-Kwon? Yo tengo anotado que es útil para gases y para fluidos por encima de la temperatura crítica. Bien, o sea, para gases. O sea, fluidos sobre la temperatura crítica, ¿no? Y algo importante es que es aplicable a mezclas, o sea, para mezclas de gases. Para gases, pero también para mezclas, ¿no? Van der Waals es solo para gases puros. Esta ya lo podemos aplicar a gases y a mezclas. Y podemos calcular la fugacidad para cada componente. Bien. Schwab le agrega algo a esto. ¿Qué es lo que le agrega? Creo que la extiende también para lo que son líquidos y vapores, noté yo. Sí, esa es la utilidad, pero ¿qué modifica la ecuación anterior? Ahí, no la tengo anotada, pero de ahí me fijo. Bien, que es la parte importante. Introduce el término alfa, pero no sé bien qué me estaría modificando. Creo que también era la temperatura. O sea, como exacto, que lo va mejorando.
Sí. No es solo función no es solo dependiente de la temperatura, sino que es una función de esa temperatura, ¿no? Rayleigh-Chicón lo ponía como la constante A sobre T. En el Manning está mal, dice A por T, pero es sobre T, o A por T a la -1, falta una rayita en Rayleigh-Chicón. Ahí porque ese término, al aumentar la temperatura, la presión, si yo lo pusiese por T solito, como está restando el término, la presión iría disminuyendo. Y la verdad que al aumentar la temperatura, la presión aumenta, ¿no? Como el término resta, va sobre T. Es lógico nada más. Son las cositas donde tienen que meterse ustedes y investigar y estudiar y ver qué pasó. Linda pregunta para parcial, ¿por qué la ecuación está mal? A ver cómo influye la temperatura con la presión. Y al aumentar la temperatura tiene que aumentar la presión. Pero y acá me dice que disminuye, y drásticamente. Bien, la ecuación debe estar mal. ¿Sí? Entonces, esa ecuación tiene ese problemita. Schwab le agrega una función de la temperatura, ese alfa T, como les decía Melanie. Y esa función esa función de la temperatura depende del factor acéntrico. O sea, depende de la forma de las moléculas. El factor acéntrico es 1. En un gas, una molécula de hidrocarburo que no es regular, que no es una esferita perfecta, el factor acéntrico cambia. Y eso depende, esa alfa T depende de estos factores. Con esa sola simplificación, ya es aplicable a líquido y a vapor. Bien, o sea, si yo tengo una mezcla de hidrocarburos, puedo usar la ecuación SRK para calcular mis constantes de equilibrio. Es una ecuación sencilla, las constantes A y B se sacan fáciles en función de las temperaturas y presiones pseudocríticas, o pseudo reducidas, mejor dicho, y entonces no es complicado sacarlo. Aproxima perfectamente para la presión de vapor y tiene una muy buena aproximación de las constantes de equilibrio. Una pequeña modificación a estas ecuaciones la hace Penrose-Robinson. Con la misma constante con la misma función de la temperatura, nada más que cambia el denominador del término de atracción. ¿Y cuál es la aplicabilidad de Penrose-Robinson? Las mismas que de Schwab-Rayleigh-Chicón, más. ¿Mejora el dióxido de carbono y ácido sulfúrico, puede ser? Mejora el equilibrio cuando tenemos dióxido de carbono y sulfídrico. O sea, si tenemos un gas ácido, sabemos que vamos a usar Penrose-Robinson. Si el gas no es ácido, usamos SRK. Y la última ecuación que presenta el Manning es la modificación de Udine y McLeod. ¿Qué hacen ellos? Fíjense que es la misma ecuación que la que tenemos de anteriores, pero le agregan un parámetro D, también en función de temperaturas y presiones pseudo reducidas, pero le agrega un parámetro D en el término de atracciones moleculares. Y con eso la aproximación es mucho mejor. Con él calcula todas las propiedades y tiene una mejor aproximación que las anteriores en lo que es el cálculo de la densidad del líquido. Profe, una consulta. ¿Esa constante de S del coeficiente de interacción que hablaba? Es uno de los coeficientes de interacción, sí.
Sí, sí. El D está en el denominador del coeficiente del término de atracciones moleculares, o sea, A por alfa T sobre B cuadrado era Rayleigh-Chicone, sobre B por B más B, que el B es el término del covolumen, es para las ecuaciones de Schwab, Rayleigh-Chicone y de Penn-Robinson, y acá en lugar de ponerle ese B, el mismo coeficiente, pone un coeficiente D, ¿no? O sea, tengo A, B y D, un tercer parámetro. Hay ecuaciones de estado con 11 incógnitas. Hay ecuaciones de estado pero son aplicables a distintos componentes. Ustedes van a ver que cuando entren en el HiSYS y van a buscar ecuaciones de estados, tienen un montón de ecuaciones de estados. Pero las ecuaciones están determinadas, deducidas para comportamientos, algunos monofásicos, nada más, monosustancias, diríamos, otros compuestos multicomponentes, monocomponente o multicomponente, pero para componentes determinados, ¿no? Estas son ecuaciones para hidrocarburos. Para hidrocarburos estas ecuaciones funcionan bien. En otras que tengo otras mezclas distintas de otros compuestos químicos distintos, voy a usar otras ecuaciones. Si quiero usar estas ecuaciones, no van a funcionar. Estas ecuaciones están hechas para los hidrocarburos. Algunas con agregados, con cosas que vienen en los hidrocarburos. Dióxido de carbono, sulfídrico, lo que fuese. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, entonces siempre nos conviene usar la última ecuación para hidrocarburos. La última es la más completita. Sí. No la tenemos en el HiSYS. En el Manning les habla del Opsin, es el primo hermano del HiSYS. Nosotros no lo tenemos y usa esta ecuación. Nosotros vamos a ver que en el HiSYS hay modificaciones tenemos Penn-Robinson, tenemos SRK modificada por ácidos. O sea, si tenemos algún ácido, ahí está la ecuación de Schwab-Rayleigh-Chicone, que la han modificado para que sea útil si tenemos ácidos, como sulfídricos, dióxidos, y alguna ecuación más, pero son las dos en particular que vamos a usar para hidrocarburos, ¿no? Que son las que se usan universalmente, mundialmente, no sé si en el universo, acá en el mundo sí. No le pregunté a los marcianos si la usaban también. Bien, no sé si alguien tiene algo para aportar, algo para preguntar. Profe, una consulta, el HiSYS, que hay que tenerlo para la próxima clase, ¿hay que bajar alguna versión en específico? Lo que pasa es que hay versiones, pero nosotros tenemos una sola versión, o sea, tenemos varias versiones, pero de la última para atrás son cada vez más viejitas. Las más nuevas no las vas a poder bajar. Los que han hecho Dispack tienen alguna versión, y si no, le digo a Jessy que se las mande por mail la que tenemos nosotros. Es utilizable directamente, o sea, vos bajás el archivito, cliqueás en el icono de aplicación y funciona, no tenés que hacer ninguna instalación, no hay que instalar nada. Buenísimo, profe. Así que después se los mandamos, es el que vamos a usar. Hay alguno más moderno, pero no funciona sin los permisos pertinentes, ¿no? Esto es solo con fines didácticos. En Dispack, hasta el anteaño, no sé el año pasado qué habrá pasado, hasta el anteaño tenían licencias para usarlo. Y usábamos ellos usaban este mismo. Es más, Laura me lo pidió a mí para que se lo diera. Bien. Así, la clase que viene, traemos de vuelta leído esto del capítulo. Vamos a ver el Dispack,
la presentación, yo les muestro lo que tenemos que hacer. Si ustedes tienen su computadorita al lado y van armando lo mismo, por ahí uno vieron que aprende más con los dedos que con la cabeza, con los ojos. Eso es algo importante. Aprendemos más con la mano que con la cabeza. Por eso es importante escribir. O cuando yo voy hablando, ir haciendo el mismo ejemplo ustedes en su computadora. Bien, si tienen alguna duda las preguntamos y empezamos con el práctico. Así que bueno, Dios mediante, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, profe. Adiós, Bien. profe. Adiós, profe. Hasta luego, chicos.